¿Sí? Buenos días para todos, agradezco la asistencia. El tema que nos correspondió el día de hoy va a ser el enfoque de las anemias en pediatría. Quien les habla, Andrea Mendoza, soy residente de tercer año de pediatría y estoy bajo la tutoría del doctor Víctor Caballero, onquematólogo de la Clínica San Luis. Para iniciar a hablar del enfoque de las anemias en pediatría, es importante que cada vez que nos enfrentemos a un caso como estos, tengamos en cuenta evaluar si nos enfrentamos ante un desorden primario hematológico o si estamos frente a una manifestación de un proceso sistémico. En cuanto a la definición de anemia, tenemos que es una disminución en el recuento eritrocitario o de la concentración de hemoglobina o del hematocrito. Esto va a variar según la edad y el sexo y va a estar definido por cifras menores a 2 desviaciones estándar de los valores previamente dichos. Para recordar, la hemoglobina es la concentración del pigmento eritrocitario en gramos por 100 mililitros de sangre. Y el hematocrito va a ser esa fracción del volumen de la masa eritrocitaria respecto como tal al volumen sanguíneo total, y este valor siempre nos lo van a entregar en porcentaje. Tener en cuenta que siempre esto va a ser un equilibrio entre la producción y la destrucción. Si tenemos, en cuanto a la relación entre esa producción y una eliminación desequilibrada, es como tal los que nos va a llevar a la anemia. Esta puede ser aguda, puede progresar a mortal o puede ser crónica. Importante tener en cuenta que los niños tienen un factor de riesgo especial, dado que ellos tienen un desequilibrio en el crecimiento y una ingesta como tal insuficiente de hierro. En cuanto a la epidemiología, saber que pues, la anemia constituye el trastorno hematológico más importante en la edad pediátrica, siendo pues la anemia ferropénica el tipo más común de anemia a nivel global. Un estudio que realizó la OMS sobre el 2008, en el que hicieron una encuesta a los 192 estados miembros que conforman la OMS, buscó básicamente evaluar cómo estaba esa prevalencia a nivel de la anemia en la infancia, encontrando pues que es más común en la edad preescolar con un 47.4%, con respecto al 25.4% entre los niños escolares y los adolescentes que pues sumaron ahí para la encuesta. Para empezar a hablar de la fisiopatología, pues vamos a recordar la hemoglobina, teniendo en cuenta que es una proteína compleja constituida por un grupo E, que además de eso contiene un hierro y una porción proteínica, lo que conocemos como la globina. Esta molécula, como la observamos en la imagen, está conformada por un tetrámero formado por dos pares de cadenas polipeptídicas y cada cadena polipeptídica va a estar unida por un grupo E. Se reconocen tres tipos de hemoglobina, la hemoglobina fetal y la hemoglobina del adulto, que está dividida pues, en hemoglobina A y en hemoglobina A2. En los cromosomas 11 y 16 se encuentran los genes que nos van a permitir como tal regular esa síntesis de hemoglobina. A partir de los 6 a los 12 meses de edad ya solo vamos a tener trazas como tal de hemoglobina fetal, y esa relación que tenemos entre hemoglobina A y hemoglobina A2 va a permanecer en un rango de 30 a 1 a lo largo de todo. Tener en cuenta todo ese proceso como tal, pues iniciando con la eritropoyesis fetal, la cual va a comenzar sobre las 3 a 4 semanas de gestación en el seno endodérmico. Ya posterior a esto, el hígado es como tal el principal órgano hematológico aproximadamente hasta las 2 semanas posteriores al nacimiento. Ya sobre el cuarto mes de gestación tenemos la incorporación de la médula ósea, que sabemos que pues va a ser el principal productor de células hemáticas ya a partir del nacimiento y durante toda la vida. Y tener en cuenta la hematopoiesis porque va a disminuir drásticamente hasta alcanzar niveles mínimos de hemoglobina aproximadamente sobre las 6 a 9 semanas, que se va a recuperar posteriormente, y pues esa va a ser la diferencia entre los lactantes y pues los inquietos. Importante tener en cuenta que para la formación de todos estos hemátidos vamos a necesitar un aporte continuo de aminoácidos, hierros y otros oligoelementos que nos van a permitir como tal esa diferenciación y maduración hasta la producción de nuestro eritrocito maduro. Nuestro eritrocito maduro que va como tal a encontrarse en sangre periférica y pues que se va como tal a diferenciar en la médula ósea desde pues sus células precursoras, el hemocitoblasto, hasta formar como tal eritrocito en sangre periférica. En cuanto a la etiología, el enfoque y la anemia, pues tenemos tres causas principales. La primera, que se puede dar por alteración en la producción, se puede dar por el aumento en la destrucción de los eritrocitos o por causa de alguna pérdida sanguínea.
¿Qué signos y síntomas vamos a tener que sean atribuibles como tal a la anemia? Podemos encontrar un paciente que nos llegue con síntomas de cansancio, apatía, falta de apetito, puede presentar dolor óseo, dolor abdominal, palidez tanto en lecho ungueal o en mucosas. Podemos encontrar signos como taquicardia, un soplo funcional, apnea, disnea, el aumento como tal del precordio, que nos van a dar una explicación de una anemia aguda y posiblemente un niño que esté pues, con inestabilidad hemodinámica y que requiera corrección bajo pues hemoderivados. Podemos tener fases orientales, por ejemplo la prominencia malar o los niños con cráneo cepillo, que nos explica esa hipertrofia compensatoria de la médula ósea pues, que se da a causa pues, de la anemia. Podemos encontrar niños con pica, en los niños más pequeños pues vamos a encontrar las manifestaciones como ese deseo de comer tierra, piedras o papel. Y en los adolescentes va a ser esa ansiedad por el hielo, que es lo que conocemos como la pacopa. Podemos tener niños con parestesias, alteraciones en la marcha, que pues nos pueden sospechar un déficit de vitamina B12, u otras alteraciones como ya afectaciones a nivel trófico, el hipocratismo digital, uñas, pelo quebradizo, y afectaciones como glositis o estomatitis. Importante tener en cuenta que no son solo estos síntomas atribuibles a la anemia, sino que podemos tener además síntomas de hemólisis, como por ejemplo la espatomegalia, ictericia, petequias o coluria, o ya síntomas que nos expliquen un sangrado, que esté, por ejemplo, relacionado al tracto gastrointestinal, que tengamos una epistasis grave o recurrente, o antecedentes menstruales como tal en las niñas adolescentes. ¿Cómo va a ser ese abordaje de la anemia? Y pues es a lo que hoy estamos aquí reunidos. Lo primero, como todo en medicina, tenemos que tener una historia clínica correcta, adecuada y completa, siempre enfocarnos en la edad del paciente, porque pues sabemos que la clasificación de las anemias también va a tener en cuenta la edad del niño. Síntomas, siempre preguntar cómo fue ese inicio, cómo ha sido la velocidad de instauración, ver si tiene historias de sangrado, si tiene síntomas sugestivos de hemólisis, como los vimos previamente, cómo son esos antecedentes neonatales, ver la edad gestacional, cuál es el grupo sanguíneo, preguntar siempre si hemos tenido antecedentes de hospitalizaciones por ictericia o por anemia. Preguntar cómo es esa dieta, cómo está la parte nutricional, si de pronto qué tipo de lactancia tuvo, si de pronto tuvo suplementación o de pronto alguna fortificación, si está en consumo de vitamina B12, hierro, ácido fólico. Y pues tener en cuenta ya cuando tengamos una anemia descrita, como por ejemplo en la anemia hemolítica, esas crisis que sean por ejemplo por consumo de habas, medicamentos como acetaminofenas o sulfas, o en el caso de la deficiencia de glucosa 6-fosfato por antimaláricos. No olvidemos que también existen pues otros medicamentos que también nos pueden dar o ser causa como tal de la anemia. En el caso de la pegmitoína o el metrotexate, que pues nos habla de una anemia megaloblástica, y muchos medicamentos que nos pueden conllevar a una anemia plástica. También entra el grupo de las infecciones porque también pueden llevar a un freno medular como la hepatitis, una anemia plástica como padecer de parvovirus, o en algunas ocasiones los gérmenes atípicos nos pueden llegar a dar como tal una anemia hemolítica. En cuanto a la herencia, siempre preguntar si hay antecedentes familiares de anemia, ictericia, colintiasis, si de pronto hay antecedentes de esplenomegalia o que de pronto estén pulsando con un proceso infeccioso en casa, metabólico, que estén asociados con una neoplasia. Nunca olvidarnos de preguntar si el niño padece de diarrea persistente, porque podemos tener el síndrome de mala absorción y ahí nos puede explicar una deficiencia de ácido fólico de vitamina B2. Y por último, las pérdidas como tal gastrointestinales. Posterior a la historia clínica, debemos hacer un examen físico completo en el que nos recomiendan tener atención importante en la piel, ojos, boca, las facies del niño, cómo está el tórax, las manos y el abdomen. Importante tener en cuenta ese aumento de la frecuencia cardíaca porque eso nos explica que el niño está teniendo una mala compensación, lo que pues una inestabilidad hemodinámica que va a requerir una intervención rápida. Esto básicamente se va a dar en los procesos agudos y pues ya con inestabilidad hemodinámica. Como les decía, pues esta tensión en piel, ojos, boca, facies, tórax, manos y abdomen nos van a permitir en muchas ocasiones tener una orientación diagnóstica, como por ejemplo lo vemos en esta tablita, que dependiendo del hallazgo vamos a ver esa orientación diagnóstica. Resumiendo, y aquí como lo más importante de este examen físico detallado, iniciando con las manos, ¿qué podemos encontrar? Hipoplasia de la eminencia tenar, que nos explica una anemia de Fanconi, o es muy común. Las uñas en cuchara, en la déficit de hierro, que pues es común en los niños, la distrofia ungueal, en la disqueratosis congénita, a nivel del abdomen, el padecer de esplenomegalia, podemos tener una anemia hemolítica congénita, una leucemia, un linfoma, una infección aguda o tener una hipertensión portal. A nivel de los ojos, encontrar microformia, común en la anemia Fanconi, o tener tortuosidad de vasos sanguíneos en la retina, que es muy común en las hemoglobinopatías C y S. Si hay presencia de cataratas, sospechar o tener en cuenta asociado al otro, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En la piel, las manchas color café con leche,
comunes en la anemia Fanconi, la ictericia, que nos va a explicar un proceso hemolítico o, por ejemplo, una afectación como la hepatitis, las úlceras en miembros inferiores, que son muy comunes en las talasemias. En cuanto a las fases, lo que veíamos, fases toscas con una prominencia malar y frontal, nos pueden explicar una anemia hemolítica congénita, una talasemia o las deficiencias de hierro ya en el niño. En cuanto a la boca, es muy común esas afectaciones a nivel de las comisuras, se puede ver una gloxitis en las patologías como deficiencia de vitamina B12 o en el hierro, y en la deficiencia de hierro también podemos encontrar la estomatitis angular. No olvidarnos de evaluar siempre estigmas de enfermedad crónica que se van a dar por la ictericia, eritema malar, alteraciones en la función renal y también alteraciones. Ya para hablar del enfoque como tal de la anemia, pues nos hablan de 5 variables importantes: la edad, las variaciones fisiológicas, la fisiopatología, la etiología, y aquí en la charla pues vamos a centrar principalmente en la morfología, que asociada a los reticulocitos es la que nos va a dar como tal ese enfoque de la anemia. Ya como para hablar un poquito de esas variables, vamos a empezar por la edad, caracterizando qué es lo que sucede en el recién nacido y por qué cambia en cuanto a recién nacido a término y pretérmino. En el recién nacido a término tenemos una reserva adecuada de hierro hasta los 6 meses, cosa que no lo tiene el recién nacido prematuro porque pues él no cuenta con esta reserva, teniendo en cuenta que esta reserva a nivel visceral se desarrolla en el último trimestre del embarazo. Además de eso, ellos tienen una vida útil más corta de los glóbulos rojos y tienen una producción alterada de esa eritropoyetina porque pues tienen una función hepática inmadura. Además de eso, pues existe una variación entre lo que sucede en útero y lo que sucede ya como tal en el ambiente cuando nace el niño. En el útero tenemos un ambiente hipóxico en el que la saturación de hemoglobina va a oscilar sobre el 45%. Vamos a encontrar una eritroproyetina aumentada, una producción de glóbulos rojos aumentada y los reticulocitos oscilarán entre 3 al 7%. Ya al nacimiento el ambiente va a cambiar, la hemoglobina va a subir, la eritroproyetina va a bajar, va a empezar la disminución de los glóbulos rojos, disminución de los reticulocitos, y vamos a tener como tal ese cambio de la hemoglobina fetal disminuyendo y aumentando la hemoglobina como tal. Esto pues nos va a ayudar a mejorar el oxígeno tisular. Ya como para los grupos etarios, entre los 6 y 3 meses, recordar que la hemoglobina es máxima de 16.5 a 18.5. Puede ser patológica en este grupo de edad cuando tenemos asociado una pérdida sanguínea o estamos frente a una enfermedad hemolítica inmune, autoinmune, que lo tenemos como la incompatibilidad de grupo, la incompatibilidad de RH. Si estamos a nivel de una infección congénita o una anemia hemolítica congénita, en este caso una esferocitosis hereditaria, una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero sobre las 6 a 9 semanas de vida puede ser fisiológico, como les explicaba previamente, y esto se va a dar como consecuencia del incremento de la oxigenación de los tejidos y principalmente por un descenso drástico de la eritropoyesis que podíamos ver que después podía como tal cambiar y recuperarse. ¿Cómo podemos diferenciar que esa anemia sea patológica, que sea fisiológica? La vamos a distinguir los lactantes y recién nacidos por estas 3 variables. Lo primero, la anemia, una hemoglobina menor de 13 gramos decilitro dentro del primer mes de vida. La anemia con niveles de hemoglobina más bajos que los que se observan típicamente, esto quiere decir una hemoglobina menor de 9. Y que asociado a los niveles de hemoglobina tengamos además signos de hemólisis como por ejemplo ictericia o orina oscura o síntomas de anemia como irritabilidad o mala alimentación. No olvidarnos que pues estos 2 signos son importantes en la etapa neonatal y pues en los lactantes, sobre todo la hiperbilirubinemia en el periodo neonatal porque nos dice de una etiología hemolítica. Importante tener en cuenta que si tenemos hallazgos de microcitosis al nacer, nos puede sugerir que hay una pérdida crónica de sangre intrauterina o que estamos asociadas a una causa de talasemia. Ya los niños de 3 a 6 meses, pues la causa o se dice que lo más común son las hemoglobinopatías. La deficiencia de hierro es rara antes de los 6 meses en los niños a término, pero en los niños prematuros sí se puede ver antes de los 6 meses. Ya en los mayores de 6 meses, la causa más común es la deficiencia de hierro, teniendo en cuenta pues que la principal motivo es ese déficit de ingesta o como tal de hierro en este grupo etario. Y en los adolescentes ya podemos tener causas como aplasia, infiltración o deficiencia de hierro. Ya para el enfoque en cuanto a las variaciones fisiológicas, vamos a tener 4 variables importantes aquí. El primero es el sexo. El sexo va a variar porque la hemoglobina en los hombres es mayor con respecto a las mujeres en la pubertad. Y esto se da porque hay un aumento de la secreción de testosterona que va como tal a incrementar esa masa eritrocitaria. Por eso es que vemos que nuestros adolescentes hombres siempre van a tener una hemoglobina más alta como tal que las niñas. Y no olvidar de las niñas con posmenarquia porque pues ese sangrado menstrual puede ser una causa importante de la anemia.
En cuanto a la raza, pues la literatura nos documenta que la raza negra tiene valores de 0.5 gramos menores de hemoglobina con respecto a la otra población. Pero por más que estos valores sean menores, no condiciona una patología y pues hay que tenerlo en cuenta. Y la altura sobre el nivel del mar, porque a mayor altura hay menor contenido de oxígeno. Y esta hipoxia lo que va a hacer es un potente estímulo para la hematopoiesis y nos va a aumentar como tal los niveles de hemoglobina. No olvidarnos en estas variaciones fisiológicas que pues también tenemos la edad. En cuanto al enfoque por fisiopatología, aquí vamos a tener en cuenta muy importante los reticulocitos que van a ser como tal ese reflejo en el estado de la actividad de la médula ósea. Y aquí lo vamos a poder clasificar en anemias regenerativas o anemias regenerativas. Las regenerativas que nos van a decir cómo está, que la médula ósea tiene una adecuada respuesta, que vamos a tener causas como hemólisis o hemorragia. Y las regenerativas que ya vamos a tener una respuesta a reticulocitos bajos, que nos van a decir la médula ósea se encuentra hipo o inactiva. ¿Qué causas podemos tener en anemias regenerativas? La alteración en la síntesis de hemoglobina, como por ejemplo pues, la afectación por el hierro, alteraciones de la eritropoyesis, enfermedades sistémicas como el lupus, la enfermedad renal crónica o la artritis reumatoidea, o por un estímulo eritropoyético bajo, en el caso, por ejemplo, del hipotiroidismo, la desnutrición. Básicamente, pues lo que nos permiten esos niveles de reticulocitos es poderla clasificar dependiendo en cómo está esa médula ósea, y pues hay muchas tablas como esta que nos muestran todos los tipos de anemia que podemos encontrar. Según la etiología, como les había dicho previamente, se da por tres causas. Uno, la disminución en la producción. Esto se da por fallo medular o se puede dar por una disminución en la eritropoyetina, que básicamente se va a dar por un desorden en la maduración del glóbulo rojo, y ya por aumento de destrucción o pérdida, que se va a dar por hemólisis o por pérdida sanguínea. Y según la morfología, que es donde nos vamos a centrar hoy, tener en cuenta que todo esto se va a variar según la edad y el sexo en la población pediátrica. Vamos a tener tres parámetros importantes. Primero, el volumen corpuscular, que nos va a hacer referencia a al tamaño promedio de los glóbulos rojos. Aquí podemos clasificar la anemia en microcítica, normocítica o macrocítica. Según la concentración de hemoglobina corpuscular media, que nos va a definir la cantidad de hemoglobina contenida en 100 mililitros de glóbulos rojos, nos puede decir que hay hipocromía, normocromía o hipercromía. Y el ancho de distribución eritrocitaria, que nos habla de ese grado de dispersión en el tamaño de los glóbulos rojos, básicamente la variabilidad, que nos va a hablar de una anemia homogénea o una anemia heterogénea. ¿Qué paraclínicos pues debemos usar en cuanto al enfoque de la anemia? Siempre un hemograma. El hemograma, pues además de que nos va a diferenciar las tres líneas, tanto leucocitos, plaquetas y hemograma, nos va a permitir sacar índices leucocitarios, índices de las plaquetas, y poder pues caracterizar cuantitativamente todas las tres líneas celulares. Asociado a esto, siempre en el estudio de una anemia debemos pedir un prótesis de sangre periférico, porque asociado y unido al hemograma es el que nos va a permitir como tal evaluar esa morfología del eritrocito y poder así tener un enfoque más preciso de la anemia. No olvidarnos que pues siempre todos los datos del hemograma van a variar en cuanto a la edad y el sexo, como tal para diagnosticar y clasificar la anemia. La mayoría de tablas que encontramos nos clasifican la anemia según los parámetros, según la media, según -2 desviaciones estándar. Nos dan aquí todas las edades y tener en cuenta que a partir de los 12 años es donde ya nos diferencian entre mujer y hombre, que es donde se hace como tal la distinción en el sexo. ¿Y cómo debe ser esa secuencia de interpretación del hemograma en el anemia? Teniendo en cuenta pues que lo primero vamos a evidenciar una hemoglobina y un hematocrito alterado que nos va a traducir en una anemia. Luego vamos a mirar ese volumen corpuscular medio, luego la hemoglobina corpuscular media, el ancho de distribución eritrocitaria. Aquí también podemos mirar el número de eritrocitos que tenemos, teniendo en cuenta que en los niños y en los recién nacidos es diferente. Los niños oscilan entre unos 3.8 y 6 millones de eritrocitos por microlitro, y en los recién nacidos de 4.1 a 6.1 millones por microlitro. Luego debemos evaluar ese número de reticulocitos, siempre midiendo los índices reticulocitarios para poderla clasificar, evaluar posteriormente si hay alguna alteración en las otras líneas celulares, y por último ver nuestro prótesis de sangre periférica, que nos podría dar un enfoque mejor. Toda esta secuencia lo que nos va a ayudar es a clasificar morfológicamente la anemia. Entonces, empezando, pues vamos a empezar a hablar con los reticulocitos, recordando que son los precursores de los eritrocitos maduros. El hemograma nos va a dar un valor absoluto, pero pues esta es la fórmula que tenemos para hallarlo. Total de eritrocitos en porcentaje dividido en 100. ¿Qué valores normales tenemos? 25.000 a 75.000, teniendo en cuenta que mayor a 100.000 la médula ósea se encuentra con adecuada respuesta.
Siempre que tengamos un paciente hay que hacerle valor corregido de esos eritrocitos. ¿Y eso por qué? Porque los eritrocitos, los reticulocitos, nos dan simplemente la concentración normal de eritrocitos, pero nunca tienen en cuenta esa salida prematura de los reticulocitos desde la médula ósea. ¿Esto por qué sucede? Porque la anemia genera un estímulo eritroproyético compensador que va a hacer que disminuya el periodo de maduración intramedular y se vaya a alargar en sangre periférica. Por eso siempre que tengamos una anemia hay que hallar ese valor corregido con el fin de evitar una falsa imagen de aumento de la capacidad regenerativa de la médula ósea. Aquí en esta gráfica les traigo como tal cómo se corrigen los eritrocitos. Importante cuál es ese índice de producción de los reticulocitos, teniendo en cuenta pues la fórmula y que además vamos a necesitar esa vida media del reticulocito dependiendo del hematocrito que tengamos. El punto de corte va a ser mayor al 2. Continuando, pues, datos importantes de los reticulocitos, ahora vamos a hablar del volumen corpuscular medio. Les traigo la fórmula por llegado el caso pues, de que el laboratorio no nos los entregue, hematocrito por 1000 sobre los eritrocitos por 10 a la 9. Hay que tener en cuenta que pues para poder hallar el límite superior y el límite inferior va a variar un poco entre los niños de 2 a 10 años. Estas son las fórmulas que podemos usar para hallar tanto el límite inferior como el límite superior. Para inferior 70 más la edad en años y para el límite superior 84 más 0.6 por año. Ya al cumplir los 10 años, pues el punto de corte va a ser 80 y pues de ahí ya se pueden clasificar las anemias como tal, según la clasificación pues como vemos en el adulto. Como decíamos, la anemia pues por volumen corpuscular media la podemos clasificar en microcítica, normocítica y macrocítica. Vamos a empezar a hacer diferenciación en los tres tipos importantes de anemia según el volumen corpuscular medio. La primera, la anemia microcítica con el volumen corpuscular medio menor a 8. Y aquí vamos a tener en cuenta que aparte de evaluar por volumen corpuscular medio, ya vimos para qué son importantes los reticulocitos, y aquí nos va a dar la clasificación según si es microcítica regenerativa o microcítica regenerativa. A regenerativa, lo que les decía, reticulocitos, el índice reticulocitario disminuido. Causas principales, la anemia por déficit de hierro, podemos tener anemias relacionadas con procesos infecciosos o con procesos crónicos, puede sumarse la intoxicación por plomo, la anemia sideroblástica o por déficit de zinc o cobre. Y en la regenerativa, muy común los síndromes talasémicos, pero por también anemia por déficit leve de hierro que ya se encuentra en tratamiento. Después de evaluar ese volumen corpuscular medio, después de evaluar esos índices reticulocitarios, podemos usar el ancho de distribución eritrocitaria, que como les decía es el que nos va a mirar esa variabilidad de tamaño de los eritrocitos. El valor de referencia que encontramos pues de 12 a 14. Importante este valor, este índice eritrocitario nos va a ayudar a diferenciar entre anemia ferropénica y talasemia. Entonces, teniendo un valor mayor o igual a 15, que nos va a hablar de una anemia heterogénea, nos va a dar causas de deficiencia de hierro. Y menor de 15, ya podemos hablar de anemia homogénea, que nos va a hablar talasemia, una enfermedad crónica, o por ejemplo una anemia sideroblástica. Después de tener estos tres datos que nos da el hemograma, podemos también usar la concentración de hemoglobina corpuscular media, que nos puede dar esa hipocromía o normocromía del eritrocito. Valor normal va a estar entre 3 más o menos 3, desde 30 más o menos 3. Y también tenemos el uso de la ferritina, que también nos va a poder ayudar a enfocar como tal la anemia, teniendo en cuenta que esa ferritina nos va a hablar principalmente de ese estado de depósito de hierro. Entonces, ¿cómo vamos a poder clasificarla? La ferritina baja nos va a decir sí o sí hay una deficiencia de hierro. Y si tenemos una ferritina normal aumentada, podemos pensar en una infección crónica, o de pronto que estemos ante un rasgo talasemia, una talasemia, o un saturnismo, una deficiencia de piridosina. Teniendo en cuenta pues ya esto, ahí sí vamos a solicitar completar como tal el perfil de hierro o solicitar otros estudios como la electroforesis de hemoglobina o bueno, ya dependiendo el enfoque que les estemos dando. En esta tablita les traigo pues el panel de hielo de la anemia microcítica, teniendo en cuenta pues que este es el panel de hierro que solicitamos, hierro sérico, capacidad de unión a la transferrina, saturación de ferritina y ferritina que nos van a como tal a dar las 4 principales clases de la anemia microcítica. Pero como pues las dos y más importantes que tenemos son la anemia ferropénica y la talasemia, ¿qué sucede en la anemia ferropénica y cómo vamos a encontrar esos valores como tal del perfil de hierro? La ferritina la vamos a encontrar baja. Como les decía, la ferritina es ese estado de depósito de hierro. No olvidemos que la ferritina también es un reactante de fase aguda que se puede elevar en procesos infecciosos o en procesos crudos. Valor de referencia menores de un año de 12 a 14 microgramos litros, mayores de un año de 10 a 12. El porcentaje de saturación de transferrina va a encontrarse bajo, que nos dice ese porcentaje,
El hierro transportado por la transferina del total disponible, ¿qué valor de referencia tenemos? 20 a 50%. La transferina alta, la capacidad de una transferina al hierro, ¿qué valor de referencia tenemos? 20 a 50, y esa capacidad de fijación al hierro va a encontrarse. En las talasemias, a diferencia de la anemia ferropénica, todo el perfil de hierro va a estar normal. Importante siempre indagar sobre ese antecedente familiar porque se puede. Traje aquí como un pequeño resumen de las tres principales clases de anemia que tenemos en la anemia microcítica. La primera, la anemia ferropénica. Como veníamos hablando, es una anemia microcítica y procrómica. Importante tener en cuenta que aquí la estadía de la hemoglobina va a ser un poco más tardía. ¿Por qué se da esta anemia ferropénica? Va a ser como tal el resultado de una reducción en las reservas de hierro. Se puede dar por alteración en la ingesta, alteración en la absorción o por pérdida sanguínea. ¿Cómo es ese transporte del hierro? Pues el hierro tenemos una ingesta de hierro que va como tal pasar al estómago. En el estómago, importante que existe un medio ácido que nos va a permitir pasar de ese estado ferroso a estado férrico y posteriormente ser absorbido en el duodeno. ¿A qué proporción se absorbe? Más o menos 1 miligramo kilogramo, 1 miligramo día. Después de esa absorción va a ser usado y va a ser también transportado a la médula, o sea, mediante la transferrina. Y aquí vamos a formar los glóbulos rojos que pueden ser llevados a los tejidos para su utilización o como tal en los depósitos de ferritina. ¿Cuáles son los principales depósitos de glóbulos rojos que tenemos? La médula ósea y el nivel tisular. No olvidamos pues ese perfil de hierro que vamos a solicitar pues, para poder clasificar la anemia como lo veíamos previamente. Y el tratamiento de la anemia ferropénica va a ser diferenciado dependiendo el estado en el que se encuentre el niño. Anemia grave de 4 a 6 miligramos kilogramos día de su pensada de hierro, que se puede dar hasta en 3 dosis, y leve a moderado 3 miligramos kilogramos día, que se puede dar entre 1 a 2 dosis. En esa anemia de las enfermedades crónicas aparece como complicación de procesos infecciosos o inflamatorios agudos o crónicos. También puede ser la respuesta a un proceso neoplásico o en daño tisular exento, como por ejemplo lo vemos en los grandes quemados o en fracturas múltiples. ¿Qué sucede en las enfermedades crónicas? Que va a haber como tal una liberación importante de citoquinas y marcadores inflamatorios que nos van a como tal a afectar todas las cascadas y nos van a como tal las anemias normocrómicas. Ocasiones puede encontrarse una discreta microcitosis que pues no nos hace salir como tal en el contexto de enfermedad crónica y una hipocromía. Importante tener en cuenta la anemia de enfermedades crónicas que el desarrollo en ese proceso crónico se da en los primeros meses de la enfermedad y luego pues no va a progresar más. El diagnóstico también podemos usar el perfil de hierro, capacidad de unión a transferrina disminuida, saturación de transferrina disminuida y ferritina aumentada. Y las talasemias, que son otra causa común que pues tenemos que investigar, recordando que es un trastorno hereditario en la producción de hemoglobina, va a tener una herencia autosómica recesiva, va a ser un conjunto de enfermedades que tienen un defecto en la producción de alguna de las cadenas de globina, que va a ser el resultado de la disminución de la síntesis de una o de varias cadenas como tal de la globina, debido a diferentes mutaciones que codifican como tal los genes de dichas cadenas. Vamos a tener alteraciones tanto alfa como beta talasemia. Aquí que vamos a tener, pues que dependiendo como tal esa síntesis y esas alteraciones en las cadenas, vamos a tener tanto en una como en la otra portadores silenciosos, talasemias mayores y ya las que son incompatibles con la vida. En el diagnóstico, el frotis de sangre periférico, podemos encontrar el podocito, la cédula diana, que pues es común en la talasemia, pero pues ya como tal ese diagnóstico final se va a hacer mediante electroforesis de hemoglobina y cuantificación de la hemoglobina. Si ya vemos que ese estudio sale normal y que de pronto seguimos la sospecha, el estudio de cadena de hemoglobina de ADN moleculares como tal que ya nos va a dar información. En cuanto al tratamiento, pues importante las transfusiones que se van a hacer periódicamente con el fin de mantener el hemoglobina por encima de 10, siempre suplementarlos con ácido fólico. En cuanto a las esplenectomías, solo se aconsejan a aquellos pacientes que tienen hiperesplenismo intenso o que por complicación asociado a la esplenomegalia tiene compresión de órganos vecinos. El trasplante de médula ósea es como tal el único tratamiento que puede resultar curativo. Tenemos una tasa de supervivencia media superior a 5 años, aproximadamente entre el 75 y 90%, y una mortalidad del 10 al 20%. Y aquí terminamos las anemias microcíticas. Continuamos con la anemia normocítica, un volumen corpuscular medio que sabemos que va a ser entre 80 y 100. Entonces, teniendo en cuenta ese volumen corpuscular medio que nos dan los normocíticos y el conteo de reticulocitos, aquí podemos clasificarlo en dos. Los que vamos a tener por recuentos de reticulocitos altos que nos van a explicar posiblemente una hemorragia, una anemia hemolítica u otras causas que se pueden sumar a ese grupo.
Ante unos reticulocitos altos en una anemia normocítica, debemos solicitar paraclínicos como bilirrubinas, LDH y aptoglobina, que pues como tales nos van a dar ese rango de hemólisis que estamos contando. Si es normal, podemos estar ante una hemorragia o una anemia carencial en tratamiento. Pero si ya tenemos alterados este perfil, así tener en cuenta bilirrubinas elevadas, LH elevado, y si tenemos la opción de solicitar la aptoglobina, que esta sí va a estar disminuida, es lo que nos va a hablar de una anemia hemolítica. Ya si tenemos recuentos de reticulocitos bajos, no olvidarnos ya después de eso, mirar si tenemos alguna otra alteración en las otras líneas celulares, plaquetas y leucocitos. Si hay alteraciones, por ejemplo, encontrarlos bajos, podemos estar ante una medulosis infiltrada, una anemia aplásica o una infección ya severa. Normales, pues ya como tal, una anemia roja pura, la anemia de Diamond o una eritroblastopenia transitoria. Y niveles altos puede estar asociado a una infección aguda. Siempre tener en cuenta que se va a descartar enfermedades subyacentes, algo renal, algo hepático o algo tiroideo. Importante que pues aquí va a ser básicamente encontrar como tal esa causa que está asociada pues a la alteración que tenemos en las otras líneas celulares. Les traigo esta gráfica pues porque es como el resumen de lo que previamente les había dicho, siempre importante, valor volumen corpuscular que nos da normocítico y ver a regenerativa o regenerativa. A regenerativa, como lo que les decía, si hay alteraciones en las citopenias, en otras citopenias, tener otras citopenias y que no las tengamos. Y la regenerativa que va a ser hemólisis y hemorragia, las principales causas, teniendo en cuenta pues, que estas son las más comunes para el niño. Vamos a ver un poquito más sobre la anemia hemolítica, teniendo en cuenta pues, que ya tenemos un perfil como tal de hemólisis alterada. ¿Qué solicitamos? Un PUM directo. El PUM directo nos va a poder diferenciar el tipo de anemia hemolítica que tenemos. Si es negativo, podemos estar ante una anemia hemolítica no inmunológica, y si es alto, ya es una anemia hemolítica inmunológica que se puede diferenciar en algo autoinmune o algo autoinmune. En la anemia hemolítica, pues tenemos tres causas principales o tres mecanismos principales de producción. Defectos intrínsecos que van a estar dados por hemoglobinopatías, defectos de membrana o deficiencia enzimática. Para aquí es donde vamos a tener en cuenta mucho el proceso de sangre periférico que nos va a poder dar el enfoque y ya lo vamos a ver. Puede haber procesos hemolíticos extrínsecos, ya por algo autoinmune, por hiperestrenismo o por enfermedad sistémica. Y mecanismos combinados como la hemoglobinura paroxística nocturna, que es como la más común. Como les decía, pues el prótesis de sangre periférico, sobre todo en lo que tenemos deficiencias, se puede usar para la evaluación como tal de la anemia hemolítica. Podemos tener defectos de membrana y aquí el prótesis de sangre periférico nos puede decir, bueno, encontramos esferocitos, entonces podemos estar hablando de una esferocitosis. O el leptocito, una leptocitosis congénita. Ya vamos a usar pues, la curva de fragilidad osmótica para como tal corroborar ese efecto de membrana. Una hemoglobinopatía, la anemia falciforme, teniendo en cuenta que podemos hallar las células falciformes o los drepanocitos, que son los que conocemos, y una deficiencia de enzimas en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que se da sobre todo en hemólisis ante procesos agudos de infección, y podemos encontrar los cuerpos de Higgs, que son como los patognomónicos que encontramos en el de sangre periférica. Y tenemos la deficiencia de fosfatinoquinasa. Datos importantes que podemos encontrar en ese póster de sangre periférico: esferocitos que nos van a dar una anemia hemolítica autoinmune y fragmentados que pueden estar dados por citocitos o células en casco que nos pueden explicar una anemia hemolítica microangiopática. Eso tenerlo en cuenta porque pues, son hallazgos importantes. Eso en cuanto a las anemias normocíticas. Ahora vamos a hablar de la anemia macrocítica, que va a estar dada por un volumen corpuscular mayor a 100 y o dos desviaciones estándar para la edad. Lo mismo, tenemos un volumen corpuscular que va a estar mayor a 100. Vamos a mirar cómo están esos niveles de reticulocitos. Vamos a tener unos reticulocitos altos o bajos. Para altos vamos a hablar de una anemia regenerativa que nos va a decir que puede estar asociado a una reticulocitosis extensa, como por ejemplo la anemia hemolítica o hemorrágica. Y ya la regenerativa, que va a estar dada por reticulocitos bajos, lo más común, las anemias megaloblásticas, tanto por déficit de ácido fólico como de vitamina B12. También tenemos anemias por aplasia o por aplasia, anemia clásica o aplasia medular congénita. Síndromes mielodisplasicos, hepatopatía, hipotiroidismo son como las marcas principales. Para tener en cuenta pues esa anemia megaloblástica, pues tenemos dos diferencias que hay que tener en cuenta: la megaloblástica y la no megaloblástica. La megaloblástica es la que vamos a hablar el 95% asociado a deficiencia de folato o de vitamina B12. Estas anemias son el resultado de una alteración en la síntesis del ADN en las células hematopoyéticas, que podemos encontrar macrocitosis con marcada variación en el tamaño y forma del glóbulo rojo en el prótesis de sangre periférico.
Recuento de reticulocitos, como lo veíamos bajo, y pueden estar hipersegmentados. Tiene mucha sociedad fármaco. Y en las megaloblásticas está relacionada a hepatopatía, consumo de alcohol, hipotiroidismo, o también podemos encontrarla por reticulosis. Importante tener en cuenta que toda anemia megaloblástica es macrocítica, pero no toda anemia macrocítica es megaloblástica porque tenemos causas que salen fuera de ahí. Ese pues es como tal el enfoque que tenemos de las anemias. Y ahora vamos a hacerlo como en casos clínicos para poder entender un poco más esa secuencia que debemos tener antes de enfrentarnos a un niño con anemia. Traigo cuatro casos clínicos. El primer caso clínico tenemos una adolescente femenina de 14 años que tiene un antecedente de una enfermedad celíaca, una dieta exenta de gluten con buen cumplimiento. Evaluaron pues la parte de la menstruación, que refirió que es regular, duración y cuantías normales. Desde hace 2 meses refiere estar cansada, ha tenido fragilidad capilar y rara vez en las comisuras, que son esas lesiones que vemos a nivel de las comisuras labiales. Al examen físico la encontramos pálida, mucosas, cabello raro, que nos define débil escaso, constantes vitales normales y el resto de la exploración normal. Este es el hemograma que nos entrega para esta niña. Vamos a empezar como a desglosarlo paulatinamente. Aquí les traigo en esta tablita los valores que son normales para pues, los datos del hemograma para una mujer de 12 a 18 años. Vamos a empezar a hablar pues, del conteo de eritrocitos. Como lo veíamos, pues puede oscilar entre valores entre 3 y 6, pues en este caso los encontramos normales. Los niveles de hemoglobina para esta niña, 16 y 33.3 de hematocrito, lo que nos van a hacer hablar de una anemia leve. Posterior a ver hemoglobina en hematocrito, vamos a mirar este volumen corpuscular medio que se encuentra en 62.3. Aquí tenemos pues un volumen corpuscular medio alterado que nos va a hablar de una anemia microcítica. Tenemos posterior a esto evaluar esa hemoglobina corpuscular media que se encuentra en 20, que está disminuido. Eso es lo que nos va a decir anemia hipocrónica. Posterior a eso vamos a usar nuestros reticulocitos. Estos reticulocitos vamos a hallar el índice de producción reticulocitaria con la fórmula pues, que les di, nos va a dar un índice de reticulocitos de 0.28. Recordando pues que el punto de corte es 2, entonces tenemos un índice reticulocitario disminuido, los que nos va a dar una anemia regenerativa. Y por último, pues vamos a mirar de la serie roja el ancho de distribución eritrocitaria, el cual está elevado, que nos habla de una anisocitosis o de una anemia heterogénea. Posterior a eso, pues no solo quedamos con la línea roja, sino evaluar las otras líneas, la serie plaquetaria, que pues sí tiene una leve discreta trombocitosis, y en la serie blanca no encontramos ninguna alteración como para asociarla a este nivel. Teniendo en cuenta pues, que estamos ante una anemia microcítica regenerativa, volvemos como tal a las cosas que previamente les había dicho. Importante siempre en todo el niño evaluar la edad y el contexto. Para este caso, pues, como les decía, sí hay que usar el prótesis de sangre periférico, pero pues no es necesario como tal para el diagnóstico, pero si lo solicitamos sí podemos encontrar microcitosis e hipocromía, que nos habla pues de la asociación que ya tenemos previamente en el hemograma. Importante destacar que no tenga infecciones recientes, esta niña no tenía infecciones recientes. Teniendo en cuenta pues, que estamos ante una anemia microcítica regenerativa y que la causa común es deficiencia de hierro, pedimos el perfil de hierro que se encuentra alterado, una ferritina baja, una transferrina elevada, un índice de saturación bajo. Entonces, eso es lo que nos hace construir que estamos ante una anemia leve, secundaria a una ferropenia, microcítica a regenerativa. Primer caso. Segundo caso. Tenemos un lactante menor masculino de 5 meses antecedente de ingreso en el periodo neonatal por ictericia, requirió sanguinotransfusión y fototerapia. Tiene una historia de litiasis renal en la rama paterna. Actualmente pues ingresó por picos febriles, la madre lo nota de mal color, algo irritable, estaba hiporecímico en las últimas 4 horas, tenía orina oscura y disposiciones normales. No olvidarnos a todo niño que tenga ictericia, preguntar siempre cómo está la orina y cómo están las disposiciones. El examen físico encontramos palidez en mucosas, ictericia en conjuntivas, un soplo sistólico grado 4, una discreta taquicardia y en el abdomen una esplenomegalia de 4 centímetros. El resto de exámenes físicos lo encontramos normal. Este es el hemograma pues, que nos entregan. Vamos.
Entonces, ¿qué es lo primero? De todo el cuadro, de todo el cuadro, es lo más importante. Con esa historia que tienes, que espera el mejor de mano. Ahí. Ahí tiene un problemático. Lo primero. Lo siguiente, después de valorar la cantidad de movilidades, bueno, que más o menos el punto de más bajito todos sí, los niños que nos han enviado sí. Lo siguiente para valorar todo para la protección del trabajo que la puede ser como está lo del principio. Leerles aquí en el programa, casi de 200 artículos a 1000, más o menos normales, 75.000, 50.000 a 100.000, que es más de 100.000 está muy elevado. Y una pandemia muy, que para una pandemia normofísica, regenerativa, que además tiene un estado físico ictericia, una pandemia muy y además esa medida es importante. No está pálido, taquicane, no son. Entonces, pues, lo mismo les traje aquí el cuadrito de los valores normales para el niño entre 3 a 6 meses. Yo primero lo que dice el doctor, pues clasificar si tenemos o no tenemos anemia, mirar ese índice, ese valor de eritrocitos que está disminuido, la hemoglobina baja, el hematocrito bajo, que es lo que nos va a explicar la anemia moderada. Luego, posteriormente, mirar ese volumen corpuscular medio que se encuentra a 75, una anemia normocítica. Posterior a eso vamos a mirar la concentración de hemoglobina corpuscular media, que pues en este caso está normal, nos va a dar una anemia normocrónica.
Luego, posterior a eso, lo que veíamos, el índice de los reticulocitos, tenemos pues los reticulocitos absolutos aumentados y para calcular ya ese índice de producción reticulocitaria con la fórmula nos da 2.13, el punto de corte 2, entonces tenemos una anemia regenerativa. Posterior a eso evaluamos pues ese amplia distribución plaquetaria, que en este caso se encuentra elevado. Este puede estar asociado por esa reticulosis, como lo veíamos previamente, y evaluamos pues la serie plaquetaria, una ligera trombocitosis y la célula, línea blanca sin ninguna alteración. Nos vamos otra vez pues a nuestras causas de anemia normofítica regenerativa, siendo pues causas hemolíticas o hemorrágicas. Aquí pues sí es importante tener ese frotis de sangre periférico. En este caso el frotis de sangre periférico halló unos esferocitos y algunos hematíes hipercrónicos. Solicitamos todo nuestro perfil de hemólisis, un CUM negativo, una bilirrubina total extensa indirecta elevada, una LDH en 421, la aptoglobina disminuida en menor a 10, lo que nos da los criterios para hablar de hemólisis, y además de eso tiene un perfil de hierro que se encuentra normal. Con todos estos datos de tener una anemia normocítica regenerativa, con perfil de hemólisis positivo y el hallazgo de los esferocitocitos, posiblemente estemos ante una anemia hemolítica causa los esferocitosis hereditaria por posiblemente lo que encontramos en el frotis de sangre periférico y debemos realizar una citometría de flujo frontal para confirmar que sería. Siguiente caso. Tenemos un preescolar masculino de 5 años sin antecedentes de importancia, no tiene medicación, acude por fiebre de 2 días de evolución, no foco de aparición, no focos de la fiebre, tenía aparición de aftas orales y odinofagia, presentó un episodio de epístasis de 15 minutos que requirió taponamiento. La madre lo ve pálido con astenia y alinada. Al examen físico, ¿cómo lo encontramos? Con palidez en mucosas, petequias, hematomas generalizados